fratelli e sorelle, buonasera. Este fue el momento en el que Jorge Mario Bergoglio apareció frente al mundo como el Papa Francisco y cambió la historia de la Iglesia Católica. ¿Qué tal? Bienvenidos a una edición especial sobre la muerte del Papa Francisco. Les saluda Laura Ortega. Gracias por acompañarnos e iniciamos con esto. Con la publicación de las primeras fotos y el video del cuerpo del pontífice descansando en su féretro. Las imágenes muestran la ceremonia sagrada que tuvo lugar en la capilla privada de su residencia en Santa Marta. El cardenal camarlengo Kevin Farrell presidió el rito de confirmación del fallecimiento y la colocación del cuerpo del difunto pontífice en el ataúd. También se ve rezando al cardenal y secretario de Estado Pietro Parolin junto a otros altos religiosos y funcionarios católicos frente al ataúd que es escoltado por 2 guardias. Y la muerte del Papa Francisco deja a la Iglesia Católica ante una encrucijada luego de trazar un camino progresista. Mientras crece la especulación, varios cardenales de alto rango han surgido como los principales contendientes. Según expertos del Vaticano y casas de apuestas, estos son los candidatos con mayores probabilidades de ser el próximo Papa. El cardenal filipino Luis Antonio Tagle, conocido como el Papa Francisco asiático y la mano derecha del pontífice, quien es considerado el favorito, de hecho, entre los sucesores. A sus 67 años, es reconocido por su cercanía con los pobres y su compromiso con las causas sociales en Filipinas. Actualmente lidera el organismo llamado Dicasterio para la Evangelización, una de las posiciones más importantes del Vaticano. Además, con la probabilidad de 4-1, el cardenal Pietro Parolin, de unos 70 años de edad, y es uno de los funcionarios más experimentados del Vaticano. Desde el año 2013, él se desempeña como la segunda persona más importante del Vaticano en la posición de secretario de Estado. Él precisamente ha tenido un papel clave en los asuntos diplomáticos, incluyendo también delicadas negociaciones con China y gobiernos del Medio Oriente. Con probabilidades de 5-1 se encuentra en las casas de las apuestas el cardenal Peter Turkson, de 76 años. Es una figura reconocida en los círculos de justicia social de la Iglesia. La elección de Turkson marcaría un momento histórico al convertirse en el primer papa africano en siglos. Es líder de una enorme iglesia local con más de 7 millones de católicos y una voz, por supuesto, moral muy respetada en su país. Y ahora nos vamos precisamente con nuestra corresponsal Marinelis Tremamuno, quien nos tiene lo último sobre los preparativos que se están realizando para la despedida final del Papa Francisco y los detalles precisamente del cónclave para elegir al próximo Papa. Gracias, Laura. La tristeza y la esperanza se mezclan aquí en el aire de la Plaza San Pedro, pues esta noche se han reunido centenares de fieles para rezar el rosario por el descanso de quien los guió durante 12 años, el Papa Francisco. Esta mañana 60 cardenales se citaron en la Congregación General para definir el protocolo que seguirá al Vaticano tras su fallecimiento. De ese encuentro salió la decisión de trasladar el cuerpo de Francisco este miércoles desde Santa Marta a San Pedro a las 9 de la mañana, donde abrirá una capilla ardiente de 3 días para que los devotos puedan despedirse. El momento culminante llegará el sábado a las 10 de la mañana, cuando el decano del Colegio Cardenalicio presidirá el funeral al aire libre en una ceremonia que reunirá a 170 delegaciones extranjeras y a 500.000 de peregrinos. En la administración temporal de la Santa Sede está el cardenal Kevin Farrell, camarlengo y responsable de las finanzas vaticanas durante esta sede vacante. Nacido en Dublín y nacionalizado en Estados Unidos, Farrell fue creado cardenal por Francisco en 2016 y ahora también tiene la tarea de coordinar los preparativos del futuro cónclave. Aunque aún no hay una fecha oficial, el cónclave no podrá comenzar antes del 5 de mayo. Y el peso del legado del Papa será decisivo, pues de los 135 cardenales electores, 108 fueron nombrados por él. Muchos procedentes de regiones que antes no tenían representación en el Colegio Cardenalicio. Siguiendo su testamento, Francisco será enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor en una tumba discreta
con la única inscripción Franciscus. En su última voluntad ofreció sus sufrimientos por la paz mundial y la fraternidad entre los pueblos. Regreso al estudio. Muchísimas gracias, Marinelli. Miren, también existen otras posibles sucesores del Papa Francisco y más cercanos a nosotros. Uno de los nombres que ha sonado es el del cardenal mexicano José Francisco Robles Ortega, a quien su trayectoria y cercanía con el sumo pontífice lo posicionan como un posible sucesor en el Vaticano. Desde Guadalajara, Carla Barajas nos tiene las reacciones. Aunque el humo blanco aún no se eleva desde la Capilla Sixtina, entre los nombres que más resuenan se encuentra el del cardenal José Francisco Robles Ortega, actual arzobispo de Guadalajara, como uno de los posibles candidatos al pontificado. La sola posibilidad de que un cardenal mexicano suceda al pontífice argentino ha encendido el corazón y la fe de millones de católicos en México. Me gustaría mucho que fuera un papa mexicano, porque pues es un país muy católico aquí. Y me gustaría más que fuera, o si fuera papa, que fuera de aquí de Jalisco. Nunca ha habido un papa mexicano, ¿verdad? Esperemos que ahora llegue a eso, a nuestro papa. Sería un gozo inmenso si fuera de mexicano o no. Yo creo que hay que hacerlo sentir bien y recibirlo. Al respecto, el cardenal emérito don Juan Sandoval Íñiguez, quien tuvo distintos cargos en los dicasterios del Vaticano, nos habla sobre la realidad de que haya un papa mexicano. Todos los que entren al cónclave son elegibles y electores. No creo que después de un papa latinoamericano quieran los cardenales poner otro latinoamericano. Yo creo que no. Yo participé en 2 cónclaves. Cónclave comienza con un juramento. Cada cardenal, frente al crucifijo y con la Biblia en la mano, jura no decir nada de lo que no debe decir del cónclave y elegir en conciencia al que juzgue más apto para gobernar la Iglesia de Dios. Desde Guadalajara, Jalisco, Carla Barajas para Noticias Estrella TV. Gracias, Carla. Y el Papa Francisco será recordado por muchas anécdotas de su vida, pero una que marcó relevancia fue en el año 2013. Él se dirigió a miles de personas en la Catedral Metropolitana de San Sebastián, en Brasil, durante la Jornada Mundial de la Juventud, desafiándolos a que no callen, pero también exhortó a la Iglesia y a lanzarse a las calles. Estas fueron las memorables palabras del Santo Padre. Quisiera decir una cosa, ¿qué es lo que espero como consecuencia de la Jornada de la Juventud? Espero lío. Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. El discurso fue una crítica a lo que él percibía como un estancamiento dentro de las estructuras eclesiásticas. Y es que la Iglesia Católica enfrenta un nuevo desafío: la creciente distancia entre los jóvenes y la fe tradicional. El Papa Francisco ya había encendido las alarmas advirtiendo sobre una juventud tentada por los caminos fáciles. Nuestro corresponsal Víctor Blas, que nos explora la generación que podría redefinir el futuro religioso del mundo. La Iglesia Católica en México se enfrenta a una pérdida de creyentes. Son los de la generación llamada de cristal o Z, que nacieron después del año 2000. Y es que se inclinan por imágenes que dicen ser milagrosas, donde sus peticiones se pueden hacer de inmediato y la disciplina es laxa. Me dicen que a ustedes jóvenes hay que provocarlos, si no se van a dormir. Una alerta de la cual ya había advertido su santidad el Papa Francisco. Estas son 2 caras de la juventud. Con ninguna religión soy un hijo de Dios, ¿no? Así como todos lo podemos hacer. La verdad, yo creo que mientras no seas muy extremista, todo bien, la verdad, nomás con que no haga daño a nadie, pues ya. En sus 12 años de pontificado, el vicario de Cristo puso en el centro a los jóvenes. Les pidió que se comprometieran con el planeta y con sus familias, ofreciendo amor al prójimo, como lo llegó a escribir en su encíclica Fratelli Tutti. Sociólogos y clérigos coinciden que con la pérdida de fe, también las sociedades se pueden fracturar. A los jóvenes los llamó el ahora de Dios, no el futuro. Y también pues una espiritualidad encarnada fomentó
en este caso tener una fe concreta. A decir de los jóvenes, se sienten poco o nada atraídos por los formalismos, por la construcción de hábitos y por la creación paso a paso de un futuro que puede tardar años en materializarse. Buscan la satisfacción inmediata. Esa decisión de no seguir una religión me parece que es preliminar, es decir, los jóvenes, con todas las cosas buenas que tienen, quizá pueda decirse que uno, normalmente no tienen mucho conocimiento propio, o sea, carecen del conocimiento de sí mismo necesario, y en segundo lugar, pueden confundir sus ideales con la realidad. Según un estudio hecho por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística publicado en el mes de marzo, muestra que hay más de 3 millones de jóvenes menores de 25 años que sencillamente no profesan, no creen y no siguen ninguna religión. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticias, Estrella TV. Muchísimas gracias, Víctor. Y miren, el Papa Francisco será recordado por su forma diferente de ver la vida. El día de su muerte, católicos y teólogos de la comunidad LGBTQ+ recordaron un comentario que hizo hace algunos años. En julio del 2013 preguntó a periodistas: si una persona homosexual busca a Dios y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla? Escuchemos. Somos todos hijos de Dios. Y Dios nos quiere como estamos y con la fuerza que luchamos cada uno por nuestra dignidad. El ser homosexual no es un delito. No es un delito. Sí, pero es pecado. Bueno, primero, distingamos pecado por delito. Pero también es pecado la falta de caridad con el prójimo. ¿Y vos cómo andás? Él hizo un llamado a los padres a no condenar a sus hijos y a aprobar la bendición de las uniones entre personas del mismo sexo, aunque dijo que seguía siendo un pecado según la doctrina católica, pero también dijo que no era un delito. Con esta información nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, no se mueva, ya regresamos con más información. Le contaremos cómo la historia de amor de la juventud del Papa Francisco que pudo cambiar el destino del mundo. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en este especial de la vida y el legado del Papa Francisco. Es que precisamente este protagonizó decenas de gestos de amor hacia los más pequeños, pero uno en especial conmovió al mundo. ¿Ustedes se acuerdan de esta imagen? Un niño con el alma rota por la pérdida de su papá recibió una respuesta del Papa que le marcó la vida para siempre. Aura Bella Hernández nos muestra el emotivo momento y la reacción del joven años después. Vieni da me e dímela al orecchio, dímela al orecchio. Fue uno de los encuentros más emotivos que tuvo el Papa Francisco. Un pequeño de 8 años le preguntaba en el 2018, en medio de llanto, si su padre ateo estaba en el cielo. Ci ha fatto battezzare a tutti e 4 figli. Era un uomo bravo. È in cielo, papà? Chi dice che va in cielo è Dio. Ma com'è il cuore di Dio davanti a un papà così? Dio abbandona i suoi figli quando sono bravi? Ecco, Emanuele, questa è la risposta. Dio sicuramente era fiero di tuo papà, perché è più facile, essendo credente, battezzare i figli che essendo non credente bautizarlo. Hoy a sus 16 años, Emanuel Balderi recuerda con nostalgia ese momento. Quando è arrivato il momento di porre la domanda ho provato una forte angoscia, però devo dire che è stato piuttosto rassicurante abbracciarlo e comunque mi è stato di conforto. Ya pasaron 7 años desde ese momento que marcó la vida del pequeño Manuel, una carga que solo el Papa Francisco pudo aligerar. Non era facile rispondere ai miei dubbi, ricevere una risposta in quel modo è qualcosa che non avrei potuto sperare di ricevere in nessun altro posto da nessun'altra persona. Esas palabras cambiaron la vida del pequeño que dejó de llorar y hubo un cambio que notaron los que estaban cerca de él. L'ho rivisto un attimo rinascere nella sua tranquillità, nella sua preghiera, del fatto che sapeva che felicemente poteva pregare il suo papà, che il suo papà era lì. Oggi, dopo, domani e comunque nel futuro, certo Papa Francesco è stato e sarà nelle mie preghiere. Para Noticias Estrella TV,
Aura Bella Hernández. Sin duda recuerdo que este joven tendrá para toda su vida. Y la influencia del Papa tocó profundamente a quienes, aunque ya no forman parte de la estructura del Vaticano, siguen predicando su mensaje. Nuestro corresponsal Edgar Camargo habla con un sacerdote que encontró en el Papa una inspiración para seguir su ministerio más allá de la Iglesia Católica. La influencia del Papa Francisco trascendió los muros del Vaticano, tocando incluso a quienes alguna vez fueron parte de la Iglesia Católica Romana, bajo su liderazgo. El amor de Dios es para todos. Y yo creo que eso era lo que venía representando Francisco. Y no me gustaría que eso se acabara. Ciertamente estoy hablando desde fuera. El padre Leo forma parte de una comunidad católica no romana, aunque ya no está bajo la autoridad del Vaticano. Su ministerio se mantiene fiel a la esencia del catolicismo, pero desde una práctica independiente. Algo que me agradaba mucho de él era la apertura hacia las otras religiones. El padre Leo vio en el pontífice a un líder que intentó humanizar la iglesia y reconoce en su pontificado una apertura poco común que desafió viejas tradiciones y abrió espacios de diálogo que antes parecían impensables. Oremos mucho para que el Espíritu Santo sople fuerte sobre los cardenales y puedan elegir el candidato, el papa siguiente, el que la iglesia necesita. Para este sacerdote, la muerte del Santo Padre deja preguntas abiertas sobre el futuro del catolicismo y la necesidad de seguir construyendo puentes entre las distintas ramas de la fe. Mientras el Vaticano se prepara para el conclave, voces como la del padre Leo recuerdan que la fe se vive más allá de las estructuras y que la huella del Papa Francisco se extiende, incluso fuera de Roma. Desde Houston, Texas, para Noticias Estrella TV, Edgar Camargo. Y mientras tanto, uno de los momentos más importantes para el Papa Francisco fue cuando pidió perdón públicamente por los abusos cometidos por miembros de la Iglesia y lamentó también la explotación laboral de menores. Sus palabras fueron recibidas con atención por fieles y víctimas que por años esperaron un gesto de reconocimiento. Pedimos perdón por todos los abusos cometidos en diversos tipos de instituciones dirigidas por religiosos y religiosas y de otros miembros de la Iglesia. Y pedimos perdón por los casos de explotación laboral a que fueron sometidos tantos menores. Y miren, han habido menos escándalos y revelaciones en los últimos años, pero activistas han exigido más acción del próximo pontífice. Y así nos vamos a hacer una pequeña pausa, no se vaya, regresamos con mucha más información. Si no te casas conmigo, me hago cura. Esas fueron las palabras del Papa Francisco en una carta de amor que pudo haber cambiado el destino del mundo. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Y el legado del Papa no solo transformó a la Iglesia, sino también al cine, convirtiéndolo en uno de los pontífices más representados en la pantalla grande. Por ejemplo, producciones como The Two Popes ofrecieron al público una mirada humanizante del pontífice argentino. Confession cleans the sinner's soul. It does not help the victim. Sin is a wound, not a stain. It needs to be healed, to be treated. Forgiveness is not enough. Además, films como Francesco y The Leather reflejaron su lucha por la justicia social, consolidando su imagen como un líder espiritual con el mundo actual. Pero Jorge Mario Bergoglio vivió parte de su infancia enamorado de una niña llamada Amalia Damonte, una vecina en Buenos Aires. Seguramente ustedes esto no lo sabían. Ella le robó el corazón dejando plasmado su amor en una carta donde le pintaba una casita blanca con promesa de casarse, pero si lo rechazaba, le prometió convertirse en sacerdote. Pero entonces ¿y si no se cumplió? casaban, qué pasaba? ¿Dijo algo? Sí, me dijo, no, si no nos casamos, me hago cura. Ah, bueno, cumplió. Y cumplió. Y cumplió. ¿Quién iba a pensar que iba a llegar a papa? Sí, la verdad, pero fue una circunstancia. Eran románticos ya en aquella época. Ya, sí, pero bueno, usted no sabe lo que es la bondad.
Los padres de Amalia, al descubrir la misiva, se enfurecieron y la alejaron de su enamorado. Una decisión, por supuesto, que cambió la historia del mundo y ya sabemos cómo terminó. Y para el Papa Francisco, la muerte no es el fin de todo, sino el comienzo de algo. Así lo escribió en el prefacio del libro En espera de un nuevo comienzo, Reflexiones sobre la vejez. El texto lo escribió el 7 de febrero, justo antes de ser internado. Solía meditar y ver la vejez como algo hermoso, como el desarrollo de la sabiduría combinado con la experiencia y la esperanza en la vida eterna. Para él, morir era vivir. El cuerpo solo se transforma para convertirse en algo puro. Que viva su santidad, el Papa Francisco.